Francisco a Diario, un camino de hermanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Francisco a Diario, transitando ya este tiempo pascual. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Le damos la bienvenida también a todos los que nos van siguiendo a través de Radio María y también a través de los distintos canales de televisión como Telefe Córdoba y Canal 4 de San Juan, como así también a nuestros seguidores de la plataforma de YouTube Radio María Argentina. A todos, Ceci, los invitamos a compartir los mensajes, los discursos, las palabras, los gestos del Papa Francisco que van cimentando en nuestras comunidades de fe un verdadero camino de hermanos. Bienvenidos a Francisco a Diario. Hoy les proponemos estos temas. Pascua con el Papa Francisco. Repasamos algunas expresiones y gestos del Santo Padre durante la Pascua 2021 y su invitación a vivir como resucitados. Nadie excluido. Les presentamos el canal de YouTube que se inauguró en Pascua y transmite en lengua de señas. Es una iniciativa del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. El agradecimiento del Papa. A través de un video mensaje, Francisco hace llegar su agradecimiento a quienes lo saludaron desde Argentina por el 8º año de su pontificado. En este tiempo pascual, que va desde el domingo de Pascua al domingo de Pentecostés, en vez de rezar el Ángelus, saludamos a la Virgen con la oración del Regina Coeli. En esta oración, la felicitamos por la resurrección de su Hijo. En el Regina Coeli del lunes de Pascua, llamado Lunes del Ángel, el Papa Francisco nos animó a no cansarnos de buscar a Jesús resucitado como las mujeres del Evangelio. El lunes, después de la Pascua, es también conocido como el Lunes del Ángel, porque recordamos el encuentro del ángel con las mujeres que habían acudido al sepulcro de Jesús. En este contexto, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Regina Coeli desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. En su discurso, el Santo Padre profundizó sobre el sentido de las palabras del enviado de Dios a las mujeres y enfatizó en la victoria de Dios sobre el mal, invitando a no cansarnos de buscar a Cristo resucitado. Recordamos el encuentro del ángel con las mujeres que habían acudido al sepulcro de Jesús. A ellas el ángel les dice: sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Y esta expresión "ha resucitado" va más allá de las capacidades humanas. Incluso las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío no podían afirmar "ha resucitado", sino solamente decir que el sepulcro estaba vacío. Ha resucitado es un mensaje. Que Jesús había resucitado lo podía decir solamente un ángel, con el poder de ser un anunciador del cielo, con el poder dado por Dios para decirlo. Así como un ángel, solamente un ángel, pudo decir a María: concebirás a un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. Por esto decimos que el lunes del ángel, porque solamente un ángel con la fuerza de Dios puede decir Jesús ha resucitado. La imagen del ángel sentado sobre la piedra del sepulcro es la manifestación concreta, la manifestación visiva de la victoria de Dios sobre el mal, la manifestación de la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo, la manifestación de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Como lo habíamos anticipado en el programa anterior, en el Vía Crucis del Viernes Santo, presidido por el Papa Francisco, participaron niños y jóvenes y la verdad que fue un regalo, Cristian. Con una participación muy activa en este gran regalo que nos han hecho, porque ellos desde distintos hogares de acogida prepararon, elaboraron, armaron las meditaciones para este Vía Crucis y también
lo ilustraron con sus propios dibujos. Esta fue una muy buena oportunidad que aprovechó el Papa Francisco para invitarnos a todos a que podamos reflexionar, a toda la comunidad, reflexionar sobre las cruces y rezar por ellas, las cruces que viven los niños en todo el mundo. Fue una oportunidad para Francisco y también para nosotros que nos queremos quedar con 2 de estos dibujos también para que sigan teniendo lugar en tu corazón y en cada uno de los hogares que nos están recibiendo en este momento. Vamos a comenzar por el dibujo de Alexandro, que lo van a ver en pantalla. Alexandro tiene 18 años y él dibujó y graficó Jesús condenado a muerte. Un dibujo muy simple, de mucho valor. Ahí lo vemos a Jesús con su túnica marrón, un dibujo hecho en lápiz, con poquitos colores pero con mucha significación. Un Jesús que tiene sus manos por detrás, una mirada también que si uno se detiene, ojos grandes. Digo, tanta significación en el dibujo de cada uno de los niños. Como lo es el de también Olivia, que tiene 16 años y es ella de origen ruso. Dibujó a Jesús resucitado, allí lo vemos, ella dijo que es un renacimiento, como mi llegada hasta aquí. Explicó que el dibujó a Jesús saliendo del sepulcro, allí lo vemos, en lápiz también muy bien armado este dibujo con colores amarillos y negros, algo de marrón también, y hay una luz muy brillante que venía hacia él, como había visto en algunos cuadros, decía Olivia. Y también habla mucho de la resurrección, porque ella dijo que también vivió una especie de renacimiento con su llegada al hogar. Y ella expresaba lo siguiente: aquí estoy a gusto y me siento muy cómoda con personas que siempre me escuchan y que siempre están para mí. Un dibujo que claramente nos pone de cara al Vía Crucis, pero que nos refleja una experiencia personal. Claro, y eso es algo que nunca ocurrió en mi casa, dice ella, porque a la gente que estaba conmigo no le importaba lo que hacía, no le importaban mis intereses, decía ella. Realmente propuestas concretas que nos hacen estar en un clima también de compromiso y de oración. La noche del 2 de abril, Viernes Santo, el Papa Francisco presidió el rezo del Vía Crucis en la Plaza de San Pedro. Las estaciones se colocaron alrededor del obelisco y el camino fue alumbrado por antorchas que marcaban el recorrido y dibujaban una cruz en el centro. La plaza vacía recordaba la oración del Santo Padre hace un año, pidiendo a Dios por la humanidad frente al coronavirus. Jesús, dame un corazón sencillo y sincero, así tendré el valor y la fuerza de caminar en tu justicia, aún en las dificultades. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Como estaba previsto, las meditaciones fueron leídas por niños y jóvenes, quienes además crearon las reflexiones. A cada meditación correspondía un dibujo que se fue mostrando a través de la televisión en directo. El Papa Francisco, en este gesto de confiar las meditaciones del Vía Crucis a los niños, nos invita a todos a mirar los sufrimientos de la humanidad a través de los ojos de los más pequeños, especialmente en este tiempo marcado por la pandemia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Los hombres que habían detenido a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y tapándole los ojos le decían: adivina, ¿quién te ha pegado? Y le gritaban toda clase de insultos en contra de él. En clase, leíamos por turnos el libro Historia de una gaviota y del gato, que le enseñó a volar. Cuando fue el turno de Martina, comenzó a confundir las letras una con otra, y así las frases perdieron el significado. Palabra tras palabra, empecé a reír, y conmigo todos los demás. Todavía recuerdo el rostro de Martina sonrojado
con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Tal vez no era nuestra intención burlarnos de ella, sin embargo, cuánto dolor le provocamos con nuestras carcajadas. La persecución no es un recuerdo lejano de hace 2000 años. Algunas veces, algunas de nuestras acciones pueden juzgar, herir y pisotear a un hermano o a una hermana. En ocasiones, haber hecho sufrir a alguien puede habernos causado un poco de placer, porque detrás de esos sufrimientos enmascaramos nuestros propios problemas. Jesús nos ha enseñado a amar, y en su amor se encuentra la respuesta a todos los sufrimientos. Tenemos que estar dispuestos a todo para no hacer el mal a los demás, por el contrario, para hacerles el bien. En este informe queremos compartirles el videomensaje que preparó el Papa Francisco en agradecimiento por todos los saludos y los mensajes que llegaron a relación de sus 8 años de pontificado. Fue un gesto organizado por la Generación Francisco que englobó e incluyó a más de 100.000 mensajes y videos. Y recibí más de 100.000 mensajes, más. Gentes de las capillas del interior, de las villas, gente que fue a visitar Luján o San Nicolás, deportistas y autoridades se sumaron a decirme que estaban contentos con estos 8 años y que rezaban por mí y me acompañaban. Es la voz del pueblo. Ustedes han querido expresar lo que sienten con sinceridad en estos 8 años. Se consultaron espontáneamente entre ustedes y mandaron estos mensajes. No lo puedo dejar pasar este gesto. Además del agradecimiento, el Papa Francisco propuso una reflexión sobre la importancia que tiene la participación de nuestras comunidades eclesiales y civiles y sobre todo renovó el llamamiento a estar abiertos y a tener en cuenta la soberanía del pueblo. Tantas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo. Algunas decisiones trascendentes, sea para la vida parroquial, cuando el párroco no consulta al pueblo, sea en la vida provincial, cuando el gobernador no consulta al pueblo, sea en la diócesis, cuando el obispo no consulta al pueblo, sea en la nación, cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto a la moralidad. Y el pueblo es el gran ausente. Los gobiernos, hablando sin ofender, aunque yo como gobernante, somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de los que nos delega. Cuando falta la consulta al pueblo, falta soberanía. Y no se olviden, nunca uno se equivoca si consulta al pueblo. En el orden civil siempre. Y nunca uno se equivoca si consulta al santo pueblo fiel de Dios en la iglesia. Ahora los términos teológicos lo llaman sinodalidad, tendrá muchos nombres, pero es el santo pueblo fiel de Dios que lleva adelante la fe y la lleva en su dialecto propio. En el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el día favorable, este es el día de la salvación. Pascua es Jesús.
Antes de continuar con la información, no queremos dejar de invitarlos a que sigan comunicándose y participando a través de las distintas plataformas de comunicación. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, y aprovechando esto, queremos compartir con ustedes los tweets del Papa Francisco durante el tiempo de Pascua. Claro, el Papa no solamente en tiempo de Pascua, sino desde el inicio de su pontificado ha aprovechado todas las vías de comunicación para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas con mensajes breves y contundentes, especialmente, como decíamos, en Twitter, y él a esto lo ha considerado parte de su misión. Compartimos entonces el primer anuncio de Pascua. Dice el Papa que quisiera ofrecerles: siempre es posible volver a empezar, porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá de nuestros fracasos. Prestemos también atención a este segundo anuncio de Pascua, en donde el Papa nos dice: la fe no es un repertorio del pasado. Jesús no es un personaje obsoleto. Él está vivo, aquí y ahora. Camina contigo cada día, en la situación que te toca vivir, en la prueba que estás atravesando, en los sueños que llevas adentro. Y por último, el tercer anuncio de Pascua: Jesús ha resucitado, nos ama sin límites y visita todas las situaciones de nuestra vida. Él nos invita a superar los prejuicios, a acercarnos a quienes están junto a nosotros cada día para descubrir la gracia de la cotidianidad. Hermosos mensajes, contundentes, como decíamos, breves, que nos llegan al corazón. Esto y mucho más, continuamos aquí en Francisco a Diario. En este espacio del programa Francisco a Diario queremos encontrarnos con un sacerdote jesuita de la misma familia religiosa que el Papa Francisco, porque queremos analizar qué representa para la Compañía de Jesús que uno de sus miembros haya sido elegido sumo pontífice, y también conocer un poquito más de esta cercanía histórica de la orden con San José. Por eso le vamos a dar la bienvenida al sacerdote Humberto González. Él es sacerdote jesuita, es asistente espiritual de la hospedería Padre Hurtado, aquí de la ciudad de Córdoba, y de Manos Abiertas. Padre, ¿cómo estás? Bienvenido. Y ya empezamos el diálogo con una primera pregunta. Teniendo en cuenta estos 8 años de pontificado de Francisco, una riqueza enorme, ¿qué es para ustedes tener un papa jesuita? Bueno, un gusto poder estar en contacto con ustedes, y para nosotros como congregación, como orden, como Compañía de Jesús, primero es una gracia y después también una mirada, una perspectiva, porque la Compañía de Jesús fue concebida por Ignacio de Loyola como una orden misionera bajo la obediencia al sumo pontífice, así que tener un papa jesuita de alguna manera es primero un aporte a la Iglesia y también una misión, y sentir que se puede aportar a la Iglesia un carisma, una espiritualidad, un modo de concebir, de vivir la misión y de poder ponerse al servicio de este mundo en una situación particular de la historia. Padre Humberto, estamos en el año jubilar de San José, sabemos de las distintas y hermosas imágenes que tienen allí en la orden religiosa de los jesuitas de San José y el cariño del Papa por San José. Queremos saber cuál es y cuál ha sido el vínculo de los jesuitas con San José. Bueno, difícilmente uno vaya a una casa jesuita y no encuentre una imagen de San José. Incluso en muchos lugares es la primera imagen con la que uno se encuentra, casi como que es el que recibe, el que abre las puertas de cualquiera de nuestras comunidades. Y yo creo que la imagen de San José resume un poco las dos vocaciones principales que vivimos en la Compañía de Jesús, ¿no? La Compañía de Jesús es una orden sacerdotal, donde estamos los ministros ordenados, ciertamente, que tenemos que asumir esa paternidad pastoral, espiritual con muchos, pero también es una orden en la que hay hermanos jesuitas que no son ordenados, y no es porque no tengan capacidad, como muchas veces o vulgarmente se entiende, este no le dio el cuero para ser cura. No es eso, es una vocación diferente que se vincula también con la vocación más profunda de San José, que es ese segundo plano, ese servicio oculto, muchas veces silencioso, una mirada de detalles, una mirada de presencia en otros lugares. Y así tenemos, por ejemplo, hermanos jesuitas que están al frente a veces de una casa, otras veces de grandes obras, de colegios, de instituciones, otras veces llevando a cabo misiones. Tenemos en este momento, por ejemplo, un hermano misionero que está en el Amazonas. Es la mirada desde otro punto de esa tarea de San José, ¿no? Del San José que se tiene que ocupar del viaje a Egipto, del viaje a Belén, de la vida oculta, a veces también
ahí en Nazaret, ¿no? Tal cual. Padre, en esto que vos bien nos relatás como modelo y como eje del corazón de la casa, ¿no? De este modo de ser y estar, ¿qué reflexión nos podrías dejar en este año jubilar de San José? Bueno, creo que es una linda oportunidad para poder vivir ese espíritu de San José que va a contramano de este mundo, ¿no? El mundo que vive muchas veces de los aplausos, de la fama, de los likes, de seguidores, de buscando muchas veces el reconocimiento exterior o a veces afirmar mi autoconfianza en la cantidad de gente que me ve. Y San José nos propone todo lo contrario, nos propone amar en el silencio, amar en el servicio y renunciar a veces a ese primer plano sin perder protagonismo en la historia y poder construir un servicio alegre, silencioso, dejándonos imágenes del trabajo, imagen de ternura también y sobre todo de entrega. Creo que esta es una linda oportunidad en este año tan particular que vivimos como humanidad para poder encontrar en San José claves para el servicio. Realmente un desafío hermoso nos deja tanto a la orden de los jesuitas como a cada uno de nosotros San José. Padre Humberto González, sacerdote jesuita y asistente espiritual de la Hospedería Padre Hurtado en Manos Abiertas en Córdoba, muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y un gusto estar en contacto. En el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el día favorable, este es el día de la salvación. Pascua es Jesús. El archipiélago asiático Filipinas está cumpliendo los 500 años de evangelización y el Papa Francisco quiso estar presente con su cálido saludo al pueblo, dando gracias también por su camino de fe. Además recordó el encuentro final de su viaje a Filipinas en el año 2015, donde participaron más de 7 millones de personas. Allí él les dijo: ustedes son un pueblo abundante y generoso que sabe celebrar la fe. Al conmemorarse los 500 años de la evangelización en Filipinas, el Papa Francisco envió un video mensaje de felicitación y agradecimiento. Expresó también en este saludo su cercanía para con el pueblo filipino, al que calificó de abundante y generoso, que sabe hacer fiesta de la fe. El Santo Padre agradeció a los fieles por haber dado lo que han recibido gratuitamente, la vida y la fe en Jesús. Gracias por ese profundo sentido de familia, de comunidad, de fraternidad, que los mantiene unidos, que los mantiene firmes en la fe, alegres en la esperanza, solícitos en la caridad. Todos ustedes, pueblo de Dios que peregrina en Filipinas, pastores y fieles, son también un pueblo que sabe acompañar a Jesús, el Nazareno, por el camino de la cruz. La cruz. ¿Cuántos momentos difíciles han sufrido ustedes? Pienso sobre todo en estos años de inmediata preparación para el jubileo. Terremotos, tifones, erupciones volcánicas y la pandemia del COVID-19. Pero a pesar de todo el dolor y la devastación, han sabido cargar la cruz y seguir caminando. Han padecido mucho, pero también se han levantado una y otra vez. Siguen trabajando, reconstruyendo, ayudándose unos a otros como buenos cireneos. Gracias también por el testimonio de esa fortaleza y confianza en Dios que nunca los abandona. Gracias por vuestra paciencia, por vuestro mirar siempre adelante en medio de las dificultades y seguir caminando. Gracias.
Con el objetivo de que los discursos del Papa Francisco sean accesibles a personas con discapacidad auditiva, el Dicasterio para la Comunicación presentó el proyecto Nadie Excluido, que consiste en un canal de YouTube de Vatican News dedicado al lenguaje de señas. Esta inauguración se dio en la Pascua en el marco de la bendición Urbi et Orbi. Y en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ya en el año 2020, Francisco expresaba lo siguiente: reitero la exigencia de disponer de instrumentos adecuados y accesibles para la transmisión de la fe. Además, deseo que se pongan a disposición de quienes lo necesitan, en cuanto sea posible, gratuitamente, incluso a través de las nuevas tecnologías que han demostrado ser importantes para todos, sobre todo en el tiempo de pandemia. Nosotros queremos conocer sobre la importancia de la lengua de señas para llegar con el mensaje del Evangelio a las personas sordas y también recibir de ellos el anuncio que tienen para hacernos de la buena noticia. Por eso ya estamos en comunicación con el padre Marcos Cabrera, quien es sacerdote de la diócesis de Córdoba y desde hace años comparte con la comunidad de sordos el camino espiritual. Bienvenido, Padre Marcos, y ya te lanzamos la primera pregunta. ¿Por qué es tan importante incorporar el lenguaje de señas en las transmisiones del Papa y en sus mensajes? Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación a este espacio, a compartir alguna idea sobre esta iniciativa del Papa. Creo que toda iniciativa que busque llegar a más gente, que busque incluir, que busque no dejar a nadie afuera, siempre va a tener un saborcito evangelio, ¿no? Porque esa fue la actitud de Jesús. A todos los que vivían en las márgenes de la vida social, religiosa y demás, fue a ellos a quienes Jesús se acercó de manera especial. Y creo que esto es fundamental y no puedo no relacionarlo con mi propia experiencia. El Papa dice que nadie quede excluido, que nadie quede afuera. Y a mí me lleva a los orígenes de este servicio que presto para la comunidad sorda acá en Córdoba, que fue la invitación que sentí que me hacía el final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos y les dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y ahí yo siento que empezó esto, que fue hace muchísimos años, no mucho antes inclusive de entrar al seminario, porque sentí en ese todos la realidad del todos. Sentí que cuando Jesús decía todos, quería decir eso, que nadie podía quedar excluido. Por eso esta iniciativa del Vaticano, del Papa, de que nadie quede excluido, de que todos puedan tener acceso al mensaje del Evangelio, a los mensajes que el mismo Papa transmita, me parece que va en sintonía con el espíritu de Jesús, ¿no? Con su Evangelio. Y en este marco, Padre Marcos, ¿cuál ha sido tu experiencia en las misas, en los encuentros con las personas sordas, en las confesiones? Bueno, mi experiencia quizás tiene un plus por el hecho de que en las misas que yo celebro para la comunidad sorda no hay intérprete, sino claro, que soy yo mismo quien la celebra a la misa en lengua de señas, ¿no? Totalmente. Entonces, eso evidentemente para la comunidad sorda tiene algo más especial todavía, porque ellos me lo han manifestado muchas veces, sentir que alguien se acerque a ellos y les hable en su propia lengua, es muy especial, ¿no? Por supuesto, también hay muchas otras parroquias y en toda la Argentina en las que quizás si el sacerdote no sabe lengua de señas, está el sacerdote hablando y el intérprete llegando con el mensaje a los sordos presentes. Uh-huh. Pero mi experiencia tiene eso de especial, que es el contacto directo. En las celebraciones de la misa, por supuesto, ahí eso es lo más frecuente, pero también después, como decía vos, Cristian, en las confesiones, experiencias maravillosas, ¿no? De muchísimos años, gente que hacía muchísimos años que no podía acceder al sacramento de la reconciliación por la barrera lingüística. Claro, es decir, es así como lo decís. Y también, también he celebrado algún casamiento, bautismos de bebés cuyos padres eran sordos. Así que, siempre la experiencia es esa,
la riqueza y la maravilla de poder estar profundamente comunicados aún en medio de un silencio que aturde, ¿no? Porque tengo muchos amigos que han participado de esas misas y a veces lo hacen, ¿no? Me piden ser parte para hacer la experiencia y muchos dicen esto, en medio de un silencio, porque no se habla, se experimenta una comunicación fluida e intensa, ¿no? Padre, para ir cerrando y hoy teniendo en cuenta esto que bien nos relatás, que parte de tu propia experiencia que se multiplica, como bien decías recién, en otros, ¿qué importancia tiene para vos el que nos acostumbremos como sociedad a la presencia de los intérpretes en espacios públicos y también en los espacios de fe, ¿no? Como en un todo? Absolutamente necesario, me parece esto, que vayamos incorporando esto a nuestras vidas, como decís bien, en todos los ámbitos. Y yo creo que hay como una disposición de muchas personas a esto. Y para eso pongo como ejemplo algo que me pasó el Domingo de Ramos. Entre las muchas misas de Ramos, en realidad fue Sábado de Ramos, me tocó celebrar en Villa del Prado, una de las capillas acá de la parroquia de Fátima, y una amiga sorda fue a misa. Y bueno, yo empecé a celebrar la misa, obviamente hablada en castellano, pero mi corazón estaba ahí con Belén, porque sentía que ella iba a quedar afuera, y como la lengua de señas, eso daría para otro capítulo, ¿no? No se puede hacer al mismo tiempo que uno va hablando, porque tienen estructuras gramaticales distintas y demás. Claro. Yo no podía hablar, celebrar la misa y hacerla en señas al mismo tiempo. Entonces, bueno, me animé y le pregunté a la comunidad, ahí a la gente que estaba presente en la misa, si no les molestaba o si no les incomodaba que yo después de cada oración que dijera de la misa, la pudiera hacer en lengua de señas. Y bueno, la respuesta me conmovió porque fue un sí rotundo, una predisposición, unas ganas de la gente, que al final de la misa después dijo: qué hermoso, gracias por este regalo, gracias por haber podido presenciar esto que para muchos, bueno, es cuando lo ven en la tele nada más, el cuadradito con el intérprete, pero eso me hizo caer en la cuenta de que si vamos haciendo esto de incorporar intérpretes o incorporar la lengua de señas en estos ámbitos, hay mucha gente de buen corazón que vive esto de la integración como evangélico, y bueno, lo aceptan y lo asumen. Así es, verdaderamente evangélico, un evangelio para todos, un mensaje para todos. Padre Marcos Cabrera, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que acompaña hace un tiempo a la comunidad de sordos en su camino espiritual, muchísimas gracias por este tiempo. Ya llegando al final del programa Francisco a Diario, es lindo por ahí rescatar algunos puntitos. El resumen, la síntesis del día. Bueno, una de ellas que por ahí dejó en mi corazón alguna marca ha sido esto de nadie excluido, este proyecto que lleva adelante el Dicasterio para la Comunicación, que tiene que ver con la lengua de señas para que el evangelio pueda llegar a todos. Me tomo ese mensaje para todos y me quedo con la foto del Viernes Santo. Los niños siendo parte del camino de la cruz y un mensaje también adaptado a ellos, al corazón de los más pequeños. Al corazón también en el próximo programa vamos a llegar con la misericordia, lo que el Papa Francisco tiene para decirnos acerca de la misericordia. Renovamos la invitación, los esperamos aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.